Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Descansaron? ¿Alguien de los que está aquí que no haya venido ayer puede levantar su mano, por favor? Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos a todos los que están aquí, que iniciamos juntos ayer, y también bienvenidos a todos los que vienen hoy por primera vez, como si fuera el primer día. Queremos invitar al ingeniero Carlos Jiménez Palacios, si gusta pasar acá adelante, por favor. Ya estamos listos para escucharlo. Quiero presentárselos. Él es director de daños y automóviles de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS. Les invito a que lo recibamos con un fuerte aplauso. Bienvenido. Vamos a dar inicio a nuestro ciclo de conferencias en este segundo día y vamos a platicar hoy de las estadísticas de accidentes de tránsito y robos en México. Entonces les pedimos, como respetuosamente lo hacemos, toda su atención, y al final, como el día de ayer, también vamos a tener la misma dinámica de la sesión de preguntas y respuestas. Posterior a ello vamos a tener un pequeño conversatorio tipo debate o tipo conversatorio, como ustedes ya saben. Y pues bueno, bienvenidos, nos da mucho gusto recibirlos nuevamente y esperamos que sea una grata experiencia para todos ustedes. Muchas gracias, comenzamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues bueno, muchas gracias por su asistencia. Vamos a tratar de irnos un poco rápido también para recuperar un poco de tiempo. Y bueno, pues en principio gracias al equipo de CESBI por invitarnos a charlar con ustedes. Y bueno, nuestro mensaje es muy corto, realmente que yo quisiera compartir dos grandes conclusiones, las cuales en el camino iremos haciendo, pero bueno, aunque en el programa habla de estadística de accidentes viales y robo, es demasiado amplio y entonces por el poco tiempo nos vamos a enfocar nada más en accidentes viales, ¿no? Bueno, déjenme empezar por acá. ¿Dónde está la computadora? Bueno, ahí va. Entonces… Siete de cada 10 accidentes viales suceden por pensar en otra cosa. Este video me parece muy ilustrativo de lo que hay detrás de un accidente vial. Y bueno, esa es una estadística conocida, popular. 7 de cada 10 accidentes ocurren por venir pensando en otra cosa. Y entonces, cuando leí el nombre, mejor dicho, cuando me invitaron a platicar sobre accidentes viales y sabía que era el simposio de seguridad vial, dije, ahí detecté mi primer objetivo. Y mi primer objetivo fue, pues no sé, a lo mejor somos 50, 60 personas aquí, pero pensé, hay que garantizar que esas 60 o 50 personas que seamos, tengamos muy claro qué es realmente un accidente vial. Entonces, ¿conocen ChatGPT? ¿Pueden levantar la mano quien sí conoce ChatGPT? Ok, bien, solo para referencia del siguiente ejemplo. Entonces, le pregunté a ChatGPT para saber si tenía conciencia de que era un accidente vial y le puse, lo leo porque parece que está muy pequeño, dice, si dos vehículos chocan entre ellos en una avenida causando daño, ¿qué podemos decir del evento? Y entonces ChatGPT contesta contundente y categóricamente que si dos vehículos chocan entre ellos en una avenida causando daño, podemos decir que tuvieron un accidente de tránsito, ¿no? Entonces dije, bueno, tiene nociones de lo que contesta el buen ChatGPT. Y entonces le pregunté, por otro lado, oye, pues ahora ayúdame y dime las 3 características más emblemáticas de un accidente. Solo le hablé de un accidente. Y entonces ChatGPT muy eufóricamente me contestó que las 3 características más emblemáticas son involuntariedad, imprevisibilidad, daños o lesiones. Un poco se acerca a la definición de riesgo, pero me llamó mucho la número 2, imprevisibilidad. Los accidentes suceden de manera inesperada y sorpresiva sin que las personas puedan prever exactamente cuándo y cómo ocurrirá. Eso llamó mi atención y entonces seguí preguntándole. Le dije, bueno, está bien, pero ¿cuáles, según las fuentes reconocidas, porque ChatGPT no tiene muy buena evaluación por tener las referencias bibliográficas de donde construye los contenidos, porque no es el fin, pero entonces le pregunté, según las fuentes más reconocidas de diversas comunidades, ¿qué porcentaje de accidentes viales se puede prevenir?
o tienen origen en una fuente humana como factor de riesgo. Y su respuesta fue muy clara. Según datos de la OMS y el Banco Mundial y agencias de tráfico y de seguridad vial, se estima que aproximadamente el 90% de los accidentes de tráfico tienen su origen en factores humanos. Esto incluye comportamientos como conducir distraído, conducir bajo influencia del alcohol o drogas, exceso de velocidad o no obedecer señales de tránsito. Entonces la cosa se va poniendo enredada, ¿no? Porque por un lado dice una cosa y nos va dando más información y entonces pues eso le dije. Oye, a ver, por un lado me dices que una característica de los accidentes es que son previsibles, imprevisibles, y por otro lado me dices que el 90% son bajo la causa de un factor humano, y entonces ChatGPT pues no le quedó más que ofrecer disculpas, ¿no? Mis disculpas por la confusión que causó mi respuesta, aprecio tu paciencia, pues yo no estaba desesperado, pero él cree que estoy desesperado, y tu disposición para aclarar las cosas. Me sentí bien, dije, ya empezamos a hacer un cambio con ChatGPT. Entonces, dice, si tienes más preguntas, estoy a tu disposición, le hice más preguntas, ¿no? Ok, ¿qué sugieres al respecto? Y entonces lo que él dice es, entiendo tu perspectiva. Muchas personas comparten ese sentimiento, entonces ya sabe que tengo un sentimiento con eso. Algunos argumentan que llamar los accidentes puede minimizar la importancia de abordar las causas para poder prevenirlos. Es un debate que no quisiera yo calificar ni quisiera convencerlos, es un debate, podría ser bueno, podría ser malo, pero a mí me parece muy interesante. Cambiar el lenguaje puede ser una forma de promover una mayor conciencia sobre la importancia de la seguridad vial y la prevención de los accidentes, pero vuelve a existir accidentes, así como responsabilizar a los conductores y a otros usuarios de la vía pública sobre sus acciones. Me pareció muy bueno. Ok, es muy confuso, pero no contribuyes porque le sigues llamando accidentes. Y entonces el buen ChatGPT dice, ok, tomaré en cuenta tu sugerencia, ya ganamos una pequeña cambio de perspectiva, por lo menos en ChatGPT, y dice, y procuraré utilizar términos más precisos y descriptivos como colisión, incidente vial o siniestro de tráfico. Y dice que reflejen mejor la idea de que la prevención es posible y necesaria para manejar la seguridad vial. Ese objetivo que logré ayer por la tarde con ChatGPT me gustaría compartirlo con ustedes. Podría ser poco relevante o menos relevante el cómo lo llamamos, pero coincido que el lenguaje es un mecanismo para transmitir la cultura de la seguridad vial. Y bueno, estas son las jornadas de seguridad vial, por lo cual me parece importante. ¿Cómo llamarles? Y este debate, pues seguramente lo han escuchado en otros foros, pues no hay que ni debatirlo, hay que recurrir a un logro muy importante del cual hablaré más adelante, 17/5/2022, decreto por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en México. Este es un hito muy importante, más adelante habló de él, y en su artículo 3, en el glosario, hay un cambio muy importante en lo que es la normativa, la cultura. Esto a mí en particular me parece muy profundo y muy interesante. Ya hay además de que ya hay una primera ley general de movilidad y seguridad vial, dentro de su glosario establece siniestro de tránsito. Siniestro de tránsito, cualquier suceso, hecho o inclusive los accidentes o evento en la vía pública derivado del tránsito vehicular y de personas, en el que interviene por lo menos un vehículo y en el cual se causa la muerte, lesiones, incluidas en las que se adquiere alguna discapacidad o daños materiales que puede prevenirse y sus efectos adversos atenuarse. Entonces lo comparto con el espíritu de que se lleve en la reflexión de comenzar a transmitir que el uso del lenguaje en la seguridad vial es relevante y que tienen una definición y se llaman siniestros de tránsito o siniestros viales. Vamos a arreglarlo. ¿Arreglar qué, Alan? Amor, déjame explicar. Alan, ¿qué pasó? ¿Bueno? Uno de cada 5 accidentes viales, ahí habría que mejorar la redacción. Es un video mucho más anterior a lo que estoy platicando, lo hago con la intención de hacer esta reflexión del antes y el después. 1 de cada 5 accidentes ocurre por venir en el teléfono. ¿Esto qué significa? Pues otra vez el tema de la previsión. Para no omitir el tema de la estadística, quiero compartirles, estos son 28 meses más recientes, pues ya ni tan recientes porque me falta mayo, pero bueno, son 28 meses más recientes excepto mayo,
solamente de siniestros viales entre vehículos asegurados. ¿Eso qué significa? Es una pequeña sección de todos los siniestros viales. No se crean, en ocasiones estoy hablando y vuelvo a decir accidentes viales, pero luego me acuerdo y meto el freno de mano o corrijo mientras hablo o hasta hago una pausa porque es como que… pero ojalá se pueda transmitir eso. Miles de siniestros viales. ¿Qué significa? Choques entre coches asegurados. Sabemos que lamentablemente en México, en todo el país, 7 de cada 10 coches no tienen ningún tipo de seguro, particularmente el que protege a las víctimas de siniestros viales. Esto significa que estamos hablando de que 3 de cada 10 tienen seguro. Esto es un promedio nacional. Hay estados como Nuevo León que tienen cerca del 65%, como Jalisco que tienen cerca del 60%, Ciudad de México cerca del 50%, pero no deja de ser grave, ¿no? Es decir, si alguno de ustedes tiene un choque en la Ciudad de México, la probabilidad de que el responsable pueda hacer frente a los daños prácticamente es como lanzar una moneda, ¿eh? O sea, si cae sol me paga, si cae águila no me paga, entonces no deja de ser crítico que sea el 50%. Hay estados como Guerrero, por ejemplo, que es el más bajo, que solamente tiene el 18% del parque asegurado, 1 de cada 6 coches. Entonces, esto es solamente choques entre asegurados, es decir, del 30%, la probabilidad de que choque con otro que tenga seguro, es decir, estamos hablando como del 15-20%. Esto es prácticamente entre el 15 y el 20% del total de los accidentes. Lo que estamos viendo en las gráficas es el número de colisiones en miles. Enero 2022 fueron 30,000, febrero 2022 34,000 y un poco este ha sido el resultado de los choques entre vehículos asegurados. Aquí pues la pregunta es ¿cómo nos está yendo en términos de estas colisiones? Claramente hay una tendencia a la alza que se puede explicar por muchas cosas. Aquí hay un poco del efecto pandemia donde bajó la movilidad y había menos vehículos circulando. Después empezamos a recuperar la movilidad, es un poco aquí la salida del COVID, ya después viendo todo 2022 y luego ya todo 2023 que ya el promedio fue a la alza. Vean el cierre del año cómo está, ya rayando los 50,000 colisiones mensuales y bueno, lo que vamos de 2024, el primer trimestre, pues estamos todavía por encima del promedio de los últimos 20 meses. Eso claramente deja ver que están incrementando los accidentes, ya vieron, ya lo dije otra vez, los siniestros viales. Esto es el promedio de cada semestre, deja ver más clara la tendencia. Ya explicamos, 2022-1, 2022-2, todavía que hay un efecto de movilidad post-COVID, pero ya 2023 prácticamente es el regreso a la normalidad de la movilidad, pero de aquí a acá pues seguimos viendo un incremento. Esto es el promedio diario dividido en semestres. Estamos hablando de 1,500 choques entre vehículos asegurados, el promedio diario. De ese tamaño es nuestro problema en accidentes viales. Y entonces el video nos decía que pues 1 de cada 5 vehículos es causado por usar el celular. El primero nos decía que hay un gran porcentaje de accidentes por venir distraído y pensando en otra cosa. Entonces, pues, ¿qué genera estos accidentes? Bueno, esta gráfica lo que muestra es de la población que yo les mostré, cuáles son las causas. Vean la causa principal, el famoso alcance. 37%, esto es el comparativo del primer cuatrimestre de este año en comparación con el primer cuatrimestre del año pasado. Alcance, lamentablemente ha incrementado del 33, casi el 34% al 38%, 37%. ¿Quién me ayuda con la definición de alcance? ¿Qué es el alcance? ¿Tu nombre? Eduardo. Gracias. ¿Eduardo? Alcance se refiere a no tener la distancia adecuada con el vehículo de adelante. Invasión de carril. No es alcance, es de frente con no tener la distancia adecuada. Muchas gracias. Muy claro, es frontal, en el mismo carril, es decir, yo impacto por la parte de atrás al vehículo de enfrente. ¿Por qué razón? Normalmente suele ser distracción, el teléfono, la radio, el mensaje, la llamada, venir pensando en otra cosa. Normalmente eso es un distractor. Y vean la importancia del alcance. Si tan solo nos enfocáramos en el alcance, de un plumazo podríamos borrar el 40% de esos siniestros viales.
40%. Y lamentablemente está creciendo del 33 al 38 cuando comparamos primer trimestre contra segundo trimestre. Ahora bien, ¿cuál es la segunda causa después del alcance? Circulaba en reversa. Es otra causa que es bien controlable. Normalmente circular en reversa y tener una colisión implica falta de pericia o alguna distracción o alguna imprudencia. Entonces, si sumamos los alcances con, bueno, y vean, circulaba en reversa pasa del 10 al 12.5%, 2 puntos porcentuales más. Entonces, cada vez estamos teniendo más accidentes por alcance y por circular en reversa. Si sumamos este 34 con este 10, casi que tenemos 44, pero vean acá, 38 y 12, estamos creciendo importantemente en las dos primeras causas. ¿Cuál es la tercera causa? Cambiaba de carril. Normalmente el cambio de carril tiene que ver con una falta de pericia o una distracción o no hacerlo con la debida precaución. Normalmente eso sucede. Entonces fíjense, en las tres primeras causas, la cantidad de eventos que hay. Esta verdaderamente es lamentable. Me pasé una señal restrictiva, que también está creciendo, del 2.9 al 3.3%. Esta claramente debería ser muy sencilla de evitar. El resto, y esto está bajando, pues es triste porque eso significa que cada vez hay más causas en las tres primeras o en las cuatro primeras, que son completamente analizables y sobre todo evitables. Hemos bajado del 45 al 37, se está concentrando el número de accidentes en estas causas. Esto nos lo deja ver esta gráfica. Acá arriba es el 100%, todos los accidentes, aquí están. Vean cómo en tan solo tres causas tenemos el 60% de los accidentes. En la muestra que les compartía de los dos vehículos con seguro. Es más, no quisiera decir que es una muestra porque no sé si es una representación de todos los accidentes, pero es un subconjunto bastante amplio que nos permite seguramente identificar un patrón de lo que está pasando en las calles. 60% son evitables en estas tres causas. Si pusiéramos lo necesario para no venir distraídos, para circular en reversa con la debida precaución y lo más importante, no pasarse una señal restrictiva, en este momento podríamos de un plumazo borrar el 60% de los accidentes viales. No hay mucho que hacer más que convencer al conductor de hacer lo que tiene que hacer de manera correcta. Bien. Ahora, ¿qué significa esto? Dado las estadísticas y dado la tendencia, yo les preguntaría, en términos de seguridad vial, ¿cómo vamos? ¿Nada bien? ¿Mal? ¿Retrocediendo? Falta mucho trabajo. Cultura, pero entonces, ¿cómo vamos? Pareciera que mientras más incrementa el uso del vehículo, mientras mayor presencia de vehículos existe, menor cultura vial existe. Eso es lo que pareciera. ¿Y cómo vamos? Mal. Tenemos mucha área de oportunidad, mucha área en donde mejorar. Y no nada más cultura vial nos referimos a vehículos, sino del peatón, cómo usa el peatonal, en términos de empresa, el montacarguistas, en todos los temas estamos mal. ¿Alguien que tenga una opinión contraria a que vamos mal? Con respecto a prácticas sí vamos mal, pero en mi punto de vista vamos bien, porque ya se creó la ENAMOV, se creó la ley de seguridad, de movilidad y seguridad vial. La ENAMOV en su eje 4 ya vienen todas las líneas de acción que se deben de hacer o que deben de hacer todos los estados para lograr estas metas que tenemos por la ONU de erradicar de perdido el 50% de los accidentes. Lamentablemente, pues en sus gráficas se ve tanto en el INEGI también va a la alza, ¿verdad? Entonces, en temas de práctica vamos mal, pero en temas, no sé cómo llamarlos, a lo mejor legales, legislativos, vamos bien. Sí, ya hay muchas ciudades que están practicando, de hecho, pues el DF fue punta en ese tema de cruces seguros, la pirámide de movilidad, o sea, va bien encaminado, pero siento que está mal ejecutado. Ese es mi punto de vista. Gracias. ¿Alguien que tenga otro punto de vista? Ya 2 años con los temas viales. Sí ha habido muchas mejoras,
pero siguen saliendo ahí esas áreas de oportunidad y seguimos trabajando. De hecho, uno de los motivos de estar aquí es para llevarnos más herramientas, ¿no? Para seguir mejorando, porque sí tenemos mucha flota vehicular, montacargas, transporte pesado al interior. Entonces sí falta todavía, hay lo documental, pero falta lo bueno, que es el tema de conciencia en la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos? Pues la respuesta son todas estas, ¿no? Así estamos, ¿no? O sea, el optimista va a decir que el vaso está medio lleno, el pesimista dirá que el vaso está medio vacío, el realista dirá que hay un vaso de agua, el exigente dirá que es un vaso con agua, alguien dirá que, bueno, no, ustedes sabrán. Pero, en efecto, hay mucho que se está construyendo. No, cuando vas y lanzas una semilla a la maceta, la dejas ahí, te vas y cuando regreses están los jitomates listos. No, ¿qué se requiere? Condiciones. O sea, para poder germinar requiere condiciones, temperatura, agua, tierra, cuidado, un poquito de sol, pero no tanto que le queme, pero no tanto que no le alumbre, cuidar la humedad, ¿no? Está al pendiente y ¿por qué no? Hasta un cariñito, ¿no? Entonces, eso es el camino para cosechar. Hay que hacer condiciones, siempre lo he dicho, hay que crear condiciones. Tomé este gráfico que me gusta mucho de la coalición Movilidad Segura, donde narran lo que ha pasado en los últimos 10 años, si no es que más, ¿no? Del 2013 al 2023, desde que se logra la firma del famoso decenio de la seguridad vial, porque no es un problema de México, es un problema del mundo. México forma parte de una problemática global, desde que existe una priorización y decir vamos a hacer que esto cambie. No lo logramos en los primeros 10 años y entonces nos inventamos el segundo decenio y ¿qué creen? Tampoco lo vamos a lograr en este segundo decenio y vamos a tener que hacer un tercer decenio. Pero las condiciones están cambiando. Eso son mucho detalle, pero yo sí creo que por lo menos hay 3 hitos muy importantes. Lo que quiero decir con esto es, vean el tiempo que tardan en construirse las condiciones, que es el ejemplo de la plantita y la semilla. Me parece que el más importante es la reforma a la Constitución para poder establecer el derecho a la movilidad en términos de seguridad vial. Hoy ya es un derecho constitucional que todas las personas tenemos, el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial. Eso motivó la primera ley general que viene a abrazar uno de los problemas más grandes antes de este cambio, que es que cada estado, que cada municipio tenía las facultades para hacer lo que quisiera. Yo podía venir circulando por Iztapalapa y cruzar a Coyoacán, no sé si colindan, creo que sí, pero si cruzaba y si alguien decidía que eran reglamentos distintos y límites de velocidad distintos y condiciones de alcoholemia distintos, era tan válido como eso. La ley viene a hacer muchas otras cosas más, pero una muy importante es a establecer un piso de las características que tiene que haber en términos de movilidad. Eso después viene en un proceso de armonización. Todos los estados tienen que adoptar ese piso en sus reglamentos para poder llegar a la práctica. Eso por lo menos lleva 10 años, si no es que 15. No hemos terminado de caminar en esto, pero está generando condiciones para mejorar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos? Por un lado, esto. Por otro lado, esto. Pues yo no sé cuál sea la respuesta, pero ya casi para ir concluyendo, para que no nos gane el tiempo, sí quiero llegar a la reflexión de que mientras nosotros estamos discutiendo si vamos bien o vamos mal, detrás de las estadísticas hay un padre, una madre, un hijo, una hermana, un amigo, un conocido que está perdiendo la vida. Lo dicen las estadísticas, 44 personas más o menos oficiales pierden la vida todos los días. Entonces yo no sé si tenemos el derecho, si tenemos el reglamento, si tenemos la ley, si las estadísticas, tenemos que también pasar esta perspectiva al lado de las personas. No son cifras, no son números, son personas, son familias, son empresas que quiebran. ¿Por qué? Porque dependen de una persona. El 95% de la economía está en las empresas y las personas, quienes están muriendo en los accidentes, es la población que empieza una vida económica. Es el sostén de la familia. Entonces, esto es muy delicado y es una reflexión bien importante que tenemos que hacer. Por eso, sí hay que empujar el famoso plan mundial
No vamos a llegar a la meta 2021-2030, que es reducir por lo menos a la mitad el número de accidentes mortales, pero hay un camino y ese camino es muy claro. Esta gráfica lo resume bastante bien. Es el famoso enfoque de sistemas seguros integrado, que es infraestructura vial segura, vehículos seguros, uso seguro de vías de tránsito y respuesta después de los accidentes. Vamos a evitarlos, pero mientras existan hay que tener una respuesta integral. ¿Y cómo se aplican? Bueno, pues con marcos jurídicos, con gestión de velocidad, enfoque de género, tecnología, prioridades en los países, esto es políticas públicas, fomentar fomento de la capacidad y, lo más importante, el dinero. Hay que meterle presupuesto a esto. ¿Y a quién le toca? Pues le toca al gobierno, a la sociedad civil, al sector privado, a las entidades financieras, a los organismos internacionales. Y entonces, en el enfoque del sector asegurador, es compartir y contribuir, que es una prioridad para el sector asegurador. ¿Por qué? Porque incidimos en distintos puntos. El más relevante, la respuesta ante accidentes viales. Las víctimas tienen derechos. Los derechos de las víctimas, entre otras cosas, es a que no haya una revictimización, porque si el responsable no tiene los recursos para hacer frente, entonces hay una revictimización. Tengo las lesiones y aparte tengo que pedir prestado dinero, tengo que endeudarme y hacerme cargo de lesiones que alguien más me provocó. Y finalmente, el sector asegurador tiene, por supuesto, una injerencia en el gobierno, en el sector privado y en el financiamiento. Casi concluyendo, este plan destaca la importancia del sector privado, pero muy en particular destaca la importancia del sector asegurador como eso, como un mecanismo para financiar las lesiones de las víctimas. Y además establece dentro de esa ruta que los países impulsen el seguro obligatorio para proteger a víctimas, no para los coches, para proteger a víctimas. En eso estamos trabajando. Ya decía el compañero, existe ya la primera estrategia nacional de movilidad y seguridad vial. ¿Y qué creen? Existen indicadores clave, y un indicador clave es que juntos busquemos que los estados promuevan estas políticas públicas y que además se mida cuántos coches tienen un seguro para proteger a víctimas. Estos son algunos ejemplos de lo que hacemos, tanto reactivo como preventivo. Reactivo, estamos trabajando con las entidades federativas donde hay más parque vehicular para crear protocolos de atención a las colisiones, evitar nuevos lesionados, agilizar la movilidad, no bloquear a los automóviles de emergencia, patrullas, ambulancias, porque si chocamos y no hay heridos, nos quedamos en la avenida, bloqueamos todas las calles, se hacen filas, todo mundo se vuelve ajustador porque va pasando por el choque y voltea y no tuvo la culpa el de atrás, porque entonces eso hace que se hagan tremendas filas, sacamos el ajustador que llevamos dentro y entonces estamos bloqueando la movilidad, estamos retrasando a una ambulancia, estamos retrasando al transporte público, es un problema grave. Entonces estamos haciendo acuerdos con las entidades de mayor parque vehicular para tener una mejor reacción oportuna cuando no hay heridos. Cuando no hay heridos hay que atender a las autoridades para la atención de ello. Nos gusta que es el gobierno quien está promoviendo ya el seguro de protección a víctimas y la más importante es la preventiva. El sector asegurador, a través de proyectos muy específicos, está registrando información estadística para poder decirle a las autoridades dónde, cuándo y cómo están ocurriendo, pero más importante, predecir dónde van a ocurrir. No se requiere más que un pequeño modelo predictivo que con base en la historia nos diga cómo están estos puntos y poder hacer acciones de intervención. Finalmente, el sector asegurador contribuye con este seguro de protección a víctimas de siniestros viales, recuérdenlo, no son accidentes viales. Y finalmente ese es el papel de la industria privada, promover la prevención y atender la reacción. Con esto concluyo, nos toca a todos, no es tarea de uno, es tarea de todos y si no nos sumamos en una visión de ecosistema de ganar, recuerden, todos somos peatones, no importa si te mueves en coche, en transporte público, en bici, en moto, todos cruzamos la calle. Eso nos hace vulnerables, todos somos peatones y todos podemos estar expuestos a un accidente. Entonces esto no es tarea del gobierno, no es tarea del sector privado, no es tarea de la sociedad, es tarea de todos y tenemos que hacerlo en conjunto. Muchas gracias y que tengan buen inicio de jornada. Agradecemos la participación de Carlos Jiménez, ahora va a recibir su reconocimiento por parte de CESBI México. Muchísimas gracias. El ingeniero Alcántara le entrega su reconocimiento y pues les pedimos que pasen al centro para la fotografía.